Problemas técnicos. Cuidado, Mónica. Venid para adelante si queréis. Sí. Que hace frío y entonces si estamos todos rejuntados, parece que hace menos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva presentación de la Feria del Libro de Murcia. La Feria Bonica, como le estamos diciendo este año. Y tenemos el gustazo de tener con nosotros esta tarde de jueves, fin de semana, puente y todo junto, a Laura Fernández, que viene a presentarnos su libro Damas, Caballeros y Planetas, y la va a acompañar ya se está haciendo casi fija de la Feria del Libro de Murcia, que es María González, y a las dos les pido que le demos un aplauso. Bueno, ¿se me oye bien? Estupendo. Pues tengo que decir que me alegra muchísimo estar aquí esta tarde y que además sea presentando a Laura Fernández, porque conocía yo a Laura de oídas, porque cuando ella sacó el libro anterior de La señora Potter no es exactamente Santa Claus, yo estaba trabajando en la editorial que sacó ese libro y confiaba en que me lo mandaran, porque sí, me mandaban muchos libros y yo estaba esperando que me mandaran ese. Pero dejé el trabajo antes de que me llegara, así que pues no lo siento, no llegué a comprarlo. pero ahora, después de haber estado ojeando y leyendo parte de este libro de cuentos, la verdad es que no me lo voy a pensar. La forma más fácil de presentar este libro sería decir que os levantarais ahora mismo y salierais a comprarlo, porque me ha parecido chulísimo la parte que llevo hasta ahora. Pero como habéis venido a conocer a Laura Fernández, no os quiero arrebatar ese privilegio, que ya he visto que es una persona súper genial, nos hemos ido de cañas antes, así que amiga de toda la vida. Y nada, si quieres podemos empezar a hablar del libro, hablamos de ti como escritora. ¿Por dónde quieres que empecemos? Ahora sí. Perdón. Por donde tú quieras, María. Pues a ver, este libro no es una novela, pero podríamos decir que está lleno de novelitas pequeñas. ¿Qué diferencia tienes tú o qué diferencia encuentras entre los cuentos y las novelas? Bueno, buenas tardes, gracias por venir a todos los que habéis venido, muchas gracias. Muchas gracias, María, por la presentación y por todo. La verdad es que la diferencia entre un cuento y una novela para mí, hay en uno de los prólogos, este libro, aparte de tener 17 cuentos, bueno, 16 y una novela, cada cuento tiene una pequeña explicación al principio de por qué lo escribí, qué creo que me intenta decir, más o menos cómo funciona mi cabeza, y al inicio de todo hay explico más o menos qué diferencia hay para mí entre un cuento y una novela, que me la he hecho para este libro, porque no había pensado antes en ello. Y yo creo que las novelas son como travesías larguísimas en las que me embarco durante 5 años, 4 o 5 años, y de repente todo lo que es mi vida acaba ahí dentro, todo lo que me pasa, todo lo que leo, todo lo que he leído antes, o sea, es como algo que se lo lleva todo. Y los cuentos son algo distinto, es como irte de vacaciones durante 3 semanas a un lugar. Entonces yo noto la diferencia entre una novela y un cuento cuando noto que quiero estar mucho tiempo dentro o quiero pasar un poco tiempo. Por ejemplo, en este libro de cuentos, lo primero de todo es una novela con casi 100 páginas en la que sabía que quería pasar un tiempo largo, pero no en exceso largo. Entonces, la construcción, digo que son novelas en miniatura porque la construcción es idéntica. Los personajes son igual de complejos que los que creas para una novela. Hay muchísimos personajes, hay muchísimas microescenas en la que la sensación, aunque el cuento tenga 3 páginas, es la de estar leyendo una parte de una novela o el inicio de una novela, y solo cambia el hecho de que si subiera un poco el volumen y continuara, eso podría continuar. De hecho, hay muchos personajes que saltan de un cuento al otro porque tengo la sensación de que los he creado para ese cuento, pero necesitan más espacio y de repente tienen un cuento para ellos solos. Y hay muchos que planeo, eso me pasa en las novelas también, pero hay muchos que planeo que tengan cuentos para ellos solos y personajes de mis novelas que acaban teniendo un cuento para ellos solos. O sea, está todo como... Es como gente que creo
en mi cabeza y que de repente me la imagino en distintas situaciones y me encanta pensar que voy a estar un tiempo con ellos en esa situación, sea donde sea, un resort de esquí intergaláctico o cualquier otro lugar. La verdad es que está muy chulo que dejes a esos personajes así como en stand-by, como reservados, porque leyendo las introducciones a los cuentos se podría decir que todo este libro es una oda a la lectura y una oda a la escritura. Y cuando tú estás leyendo la introducción, ella te va recomendando otras novelas, otros cuentos, otros autores que escriben en revistas literarias, que eso aquí parece que es algo súper extraño y súper desconocido, pero existe de verdad, hay gente que escribe. Y está súper chulo que los tengas ahí y pueda el lector como esperar a ver cuándo vuelven a aparecer, cuándo surgen. Sí, yo cuando leo, no sé si como lectores, que debéis ser todos muchísimo, yo cuando leo me enamoro de novelas, de ideas de novelas, de personajes dentro de las novelas, y entonces lo que hago es guardármelos en algún lugar de mi mente y pensar, bueno, algún día querré hacer exactamente eso, ¿no? Y entonces aquí cuento, por ejemplo, que la primera novela, que está ambientada en un resort intergaláctico de esquí, que la empecé a escribir cuando aún estaba escribiendo La señora Potter, y es todo lo que Kimberly Clark Weymouth no es, o sea, es un lugar donde la gente va a pasárselo bien y donde la nieve se usa para lo que se usa y donde no ha llegado una pandemia que se llama catarro interminable y que es un catarro interminable que ha generado un tipo en un lugar porque se tomó una copa con un tipo de hielo que venía de un glaciar, de no sé qué, tenía un bicho, bueno, que de repente... el mundo se cambia, el mundo se acaba, el relato se llama El mundo se acaba pero Floyd Tips no pierde su trabajo, porque Floyd Tips es este señor que es un corresponsal, bueno, de un periódico. Él tenía una columna muy absurda que se llamaba Bajo un alto sauce, junto al río, no sé qué, Memorias de un granjero del espacio, que seguía en ese periódico, no se sabía bien por qué, porque había una pitonisa que le decía que tenía que seguir en ese periódico porque algún día le daría dinero. Y este es mi intento de homenajear a un libro que me cambió la vida, que se llama Noticia Bomba, de Evelyn Waugh, que es un libro igual. O sea, la premisa es idéntica. Hay un periodista que escribe una columna muy absurda sobre ornitología o vivir en el campo, básicamente, y que lo confunden con otro periodista muy famoso y lo mandan a cubrir una guerra en África. Y entonces lo mandan allí y el señor manda telegramas donde solo dice si hace buen tiempo o malo. Y los del periódico están histéricos porque, pero dinos cómo va la guerra, ¿no? Pero ayer salió el sol y por fin pude dejar el paraguas. Y todo el tiempo... o sea, la novela es increíble porque todo el tiempo es así, es una confusión inhumana y a la vez, bueno, vuelve locos a los jefes del periódico y a la vez no pasa nada. Es decir... te das cuenta que el periodismo en sí no es tan importante. Yo, como mi profesión es el periodismo, siempre hay periodistas en mis cuentos y en mis novelas, en este me dio un festín, ¿no? Y eso pasa con cada cuento. Cada cuento viene siempre de alguna otra cosa o varias cosas combinadas y todo está confesado aquí. O sea, es mi libro de confesiones, es todo a la vez, porque es verdad que es una oda a la lectura y a cómo la lectura te puede hacer vivir una vida paralela dentro de tu vida todo el rato, que siempre es mucho más apasionante que tu vida o que le da a tu vida eso que a veces te falta, ¿no? Le da la pátina esa, como el barniz de la ficción, que es lo que hace que cada día te levantes y creas que vas a vivir una aventura como la de Floyd Tips, por ejemplo. Bueno, siempre decimos que los libros nos llevan a otros lugares y este no solo es que te lleve a otros lugares dentro de la Tierra, sino que a lo largo y ancho de la galaxia nos presenta todo tipo de planetas y gente que no personas, porque muchas veces esa gente puede ser un hombrecillo de jengibre, una maleta que habla o un lagarto gigante que te adivina el pensamiento. Y todos esos personajes salen solo en el primero de los cuentos. Si seguimos pasando páginas nos encontramos con un periodista fantasma que quiere seguir trabajando o nos encontramos, yo qué sé. Y luego también tienes planetas a los que vuelves, como por ejemplo Redrick. ¿Lo he dicho bien? Sí. Redrick es el planeta en el que empezó todo. O sea, yo de repente recibí un correo de una editora que yo admiraba muchísimo, una editora que antes estaba en Alpha Decay y que nos pedía un texto de 25.000 caracteres de lo que fuese, porque iba a empezar una pequeña colección que se llamaría Alpha Mini, de cosas, de cuentos, de cosas pequeñas. Y entonces yo aquella noche pensé, vale,
Entonces yo había publicado Bienvenidos a Welcome, la editorial había quebrado, tenía todos los libros en casa, no, o sea, estaba escribiendo otra novela, pero no, era todo, vale, pero esta editora está encendiendo un foco y hay que bailar debajo rápidamente, si lo enciende. Entonces yo aquella misma noche me puse a escribir ese cuento que pensé, entonces leía muchísimo a Philip K. Dick, a Robert Sheckley, a Douglas Adams, a todos estos autores de ciencia ficción divertidos. A mí la ciencia ficción normal, entre comillas, me aburre muchísimo, o sea, Asimov y todo esto no lo puedo soportar, pero la ciencia ficción divertida es lo que más me divierte en el mundo. Entonces yo leía mucho ese tipo de autores y estaba leyendo los cuentos completos de Philip K. Dick y abrí de repente el libro y me apareció la palabra Redrick y dije, vale, va a pasar todo en un planeta que se llame Redrick y van a querer viajar a la Tierra y bueno, y como siempre empiezo los cuentos simplemente con la primera frase de que es que la nave hizo plop y aterrizó en el planeta Tierra. ¿Y de dónde viene? No lo sé, de Redrick. ¿Qué pasa en ese planeta? ¿Por qué es distinto? Me empiezo a hacer preguntas y de repente va apareciendo todo en la página como si ya estuviera ahí en algún lugar antes. Y empezó todo así. Entonces, luego fui poblando Redrick. De repente pensé, wow, me ha gustado tanto crear ese otro planeta que lo que necesito es que haya más cosas allí, ¿no? Que haya, pues, o sea, me di cuenta que allí podía ser todo posible. Si se me ocurría la idea, como en uno de los, creo que es el segundo cuento incluido, que es Cafeteras de otro mundo, Vanderbilt, si se me ocurría la idea de que había alguien que se podía enamorar de su cafetera porque su cafetera hablaba y ella creía que eso era un trabajo y que había alguien dentro trabajando de la cafetera, podía hacerlo en Redrick porque en la Tierra no, pero en Redrick sí. O sea, de repente cualquier cosa que se me ocurría en Redrick era posible y además era posible como en un capítulo de Rick y Morty, en el que todo está cambiando todo el tiempo y las normas las invento todo el rato y de repente la vida de los fantasmas es idéntica a la vida de los no fantasmas y todo allí es igual que aquí pero distinto. Me sirvió mucho, me sirvió como campo de juegos donde también se ensayaba todo lo demás, ¿no? Todo lo que estaba haciendo de fondo, que eran las novelas largas, donde pasaba muchísimos años, tanto en Connerland como La señora Potter. Pasé 5 años dentro de esas novelas y escribí muchos de esos cuentos y está contado aquí, mientras escribía una cosa o la otra. Entonces, como no sabía si ninguna cosa iba a acabar publicada, a veces los nombres se repiten, porque cuando se me ocurre un nombre muy bueno, pienso, bueno, o sea, si no sale una cosa, saldrá la otra, y ahora han salido las dos, pero pensaba, ese nombre tiene que estar en algún lugar, tiene que existir, tiene que ser algo o alguien. Y algunos coinciden con el personaje que tienen en otro lugar y otros no. Son personajes completamente distintos, pero tienen el mismo nombre porque nacieron en el mismo momento. Lo de los nombres, la verdad es que es algo que llama la atención porque cuando estamos acostumbrados a leer novelas en España, pues tienen nombres como Antonio López y cosas así. Y en esta novela no vamos a encontrar, ni en estos cuentos, ningún Antonio López. ¿De dónde sacas todos esos nombres tan raros? Los nombres salen de abrir libros al azar y encontrar, y normalmente elegir el apellido como nombre y al revés. O sea, tiendo mucho a que la sensación de extrañeza sea también esa, que el nombre no sea exactamente un nombre y que a la vez los personajes tengan siempre o casi siempre nombre de hombre y de mujer a la vez, con lo cual no sabes qué son y no importa, y a veces utilizan un nombre, a veces utilizan el otro, pero los cojo al azar abriendo cualquier libro o mirando, a veces cuando veo películas o series de televisión, los nombres que salen en los créditos son increíbles, o sea, porque los han elegido muy bien. Hay una cosa que a lo mejor no sabéis de Hollywood, es que tú no puedes repetir un nombre. O sea, si tú te llamas, por ejemplo, Buster Keaton, el de Batman, el que interpreta a Batman, ¿cómo se llama ese señor? Keaton también, pero no me acuerdo el nombre. Michael Keaton. Se llama Michael Douglas en realidad, pero como ya había un Michael Douglas, tuvo que elegir otro apellido. No puedes repetir nada, entonces estás seguro de que los nombres que hay en los títulos de crédito son muy raros, porque claro, o sea, son nombres que han cogido de vete a saber qué también ellos, y entonces son todos distintos. Entonces cualquier listado de créditos para mí es un festín de nombres que voy tomando nota y luego los mezclo todos y ahí los tengo. Y a veces directamente, como la señora Potter, los elijo de personajes que creo que son importantes, como los protagonistas de los Gremlins, el padre y el hijo, que eran exactos Bill Peltzer y Randall Peltzer, aunque a cada uno le puse un nombre mío distinto en medio, pero lo hago así, o sea, es como entre homenaje y
y locura un poco de, bueno, rápido, ¿qué puedo encontrar? ¿Qué nombre puedo encontrar? O si estoy leyendo un libro en concreto, rápido, ¿cómo se llama el protagonista? Entonces yo siempre recordaré que cuando creé ese personaje estaba leyendo ese libro en concreto. Qué guay. Así. Antes has hablado que hay algunos personajes que pueden estar hablando y no sabes si es chico, si es chica o tal. Y lo que me gusta mucho de los personajes que he visto en los cuentos que he podido leer es lo normal que es todo. O sea, tú has hablado antes también de la ciencia ficción tradicional, donde parece que están, mira, una nave espacial, pero fíjate que es una nave espacial, ¿eh? Que vuela y que va a ver el espacio. Pero tú no, tú lo haces todo normal, como si lo hubiéramos visto ayer. ¿Cómo consigues eso, esa normalidad? A mí, pues dándolo por sentado, es algo que me gusta mucho de Philip K. Dick, que siempre da por sentado cualquier mundo que crea. Lo que él cuenta ya existe y tú, como lector, ya sabes que existe, con lo cual juega a partir de ahí. En el primer cuento, evidentemente, está toda la galaxia entera en ese lugar. Entonces ahí desde esto, los lagartos, que en realidad son todos femeninos, pero se llaman lagartos, telépatas, que son cosas gigantes, ¿no? Que tienen problemas de pareja y es absurdo porque siendo telépatas podrían ser muy buenos investigadores privados, porque si tú eres telépata en un interrogatorio ya sabes si el otro y no se dan cuenta, o sea, son igual de estúpidos que nosotros, no sé, simplemente cualquier cosa que tenga alrededor o que se me ocurra en ese momento entra, o sea, doy por sentado que eso existe, que los personajes que están dentro de la historia saben que eso existe y hablan de ello como, sí, el detective mutante que tiene la boca en la frente y tal, y los ojos abajo, todo bien, ¿no? Y todo han vivido así siempre y para ellos es normal. Hay cuando presenté La señora Potter hubo un librero que me dijo en una presentación que había mucho antiautoritarismo en La señora Potter y yo creo que lo hay en todo lo que hago. O sea, la idea de que todo pueda ser normal o de que normalizar lo que entendemos como no normal es algo que pretendo y hago todo el rato de forma bastante militante. O sea, hay que normalizar la posibilidad de que existan, yo qué sé, aquí hay familias de, no sé, 20 personas, comunas de parejas. O sea, hay todo tipo de cosas, porque ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo no normal? Y cuando te alejas lo suficiente, cuando te vas de aquí y ves que desde lejos, como he dicho hace poco también, ni existimos, o sea, si nos miras desde lejos los seres humanos ni existimos, ¿qué sentido tiene que seamos tan rígidos con las normas, que seamos tan rígidos con la idea de lo real y lo no real? No tiene ningún sentido. Entonces, dentro de la novela o dentro del formato cuento, dentro de ese artefacto que hemos creado de la ficción, cualquier cosa para mí debería ser posible para podernos entender bien, ¿no? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos a veces? Claro. También a pesar y gracias a que estos libros abarcan toda la galaxia en todas sus múltiples formas y colores y tamaños y todo, tienen un componente muy terrícola, por así decirlo, porque al final encontramos algún puntito que puede ser incluso autobiográfico para ti. Como por ejemplo he leído la introducción de uno de los cuentos en el que hablas de la necesidad imperiosa de leer, aunque eso implicara ser abducida junto a todo el tren. Sí, hay un cuento que me di cuenta escribiendo sobre él, qué me intentaba decir el cuento. Es un cuento que escribí para una cosa rarísima que hizo Aristas Martínez, que se llamó Blackpool Box, que era un libro de libritos pequeños, muy, muy pulp. Y el libro es una locura, el cuento se llama Maldita seas Doris Dane, que Doris Dane, por cierto, tiene otra vida en La señora Potter, es la mujer del alcalde y es esta misma Doris Dane, yo lo hice a propósito. En ese cuento el personaje protagonista es Hal Bish, que es un señor que va en un tren de cercanías. Yo vivo en un pueblo lejos de Barcelona y siempre he vivido lejos del lugar donde estudiaba, del lugar donde trabajaba y he ido mucho en cercanías, he ido mucho de pie. He ido mucho rodeada de gente, he ido mucho no oyendo, oyendo la cosa esta de en breves momentos volverá la circulación, que ahora ya no dicen nada, pero antes lo decían, y tú no sabías cuánto eran breves momentos. Entonces en este cuento Halvis está volviendo a casa donde tiene un bebé, su mujer está deseando que llegue para dárselo y ella a ponerse a dormir, y el bebé no para de moverse, no para de ser un pequeño Vietnam él solo. Y entonces Halvis está leyendo un libro de Robbie Stamp, que es la escritora que está por todas partes, que es muy famosa en Redrick, pero en la Tierra no. Y está leyendo lo de pie, mal, en el tren, y cuando pasa esto, que el tren se detiene,
él piensa, wow, menudo rollo, pero cuando descubren que no es que el tren se haya detenido, sino que alguien de otro planeta se ha llevado el vagón entero y están viajando en una nave hacia otro planeta, piensa, bueno, pues al final en ese planeta todo estará fatal, nos han llevado, seguramente porque se han equivocado, nos tendrán que llevar de vuelta, entonces tendré toda la noche entera para acabar el libro y no tendré que volver a casa, estoy completamente ilocalizable en otro planeta y me voy a poder acabar el libro. Entonces me di cuenta que en el cuento pasan un montón de cosas, no podéis imaginar. O sea, hay una bola de billar que habla, no de billar, no, una bola de bolos, que es una cabeza parlante. Bueno, hay un montón de cosas que pasan en el cuento. Un torero, hay un montón de cosas locas. Una conductora de autocohetes. Bueno, hay infinidad de cosas, pero en realidad para mí el alma del cuento era eso, ¿no? Que era como mi historia interrumpida, mi historia de amor interrumpida con la lectura. Cuando fui madre y cuando me tenía que ocupar 100% del niño todo el tiempo, que esto es algo que le pasa a todo el mundo, pero sí que intentas encontrar esos momentos que sean lo más largos posibles para estar sola, para estar con tu libro como antes, para volver a ser tú. Y bueno, Hal Bish lo consigue, yo no lo conseguí, pero puedo inventar a alguien a quien se llevan a otro planeta. Claro, y efectivamente todo va mal allí, entonces los mandan de vuelta porque se han equivocado, pero tienen que hacer, bueno, lo más guay. Y siempre he pensado que lo mejor de que vinieran los extraterrestres a la Tierra, que para mí obviamente serían mejores que nosotros, más educados, todo bien, no sé, no venían a matarnos ni nada, sino a ver qué pasa aquí, sería el momento ¿no? de como en V, ¿no? De dar las manos, de recibirlos, de invitarlos a cenar. Entonces, claro, esta gente dice, ahora llegaréis a este planeta y tenéis una cena con la presidenta de los Estados Unidos de Redrick, que es una señora, claro, y vais a tener que cenar con ella. Y ella le hace ninguna gracia cenar con esa gente que han traído equivocadamente, son gente en un vagón de tren, pero esa idea de vais a cenar con ella me encantaba también. Pensaba, wow, una cena con extraterrestres y conociendo, ¿no? Terrícolas, me parece, bueno, está sí, guay. Has hablado también de la bola de bolos que tiene personalidad, que habla, que es una cabeza parlante. Antes de también has hablado de la cafetera, hemos hablado también de las maletas. ¿Qué tienes con las cosas que hablan? Me encanta que los objetos hablen. Porque yo creo que nos conocen mejor que nosotros mismos. O sea, para mí los objetos tienen un poder casi telepático, te trasladan a un momento, a un lugar, forman parte de ti, te han acompañado durante mucho tiempo, los has mirado durante mucho tiempo y si pudieran hablar te dirían muchas cosas de ti que alucinarías, probablemente. Y me gusta que nos pongan límites los objetos, ¿no? Me gusta mucho que el objeto, hay una cosa que se llama el intercomunicador espacial, que sale en todas mis historias de Redrick, Almudena lo sabe bien, y que le pides que llame a alguien en algún lugar y cuando sabe el intercomunicador dice, llama a mi mejor amiga tal, y el intercomunicador te dice, no es tu mejor amiga, solo habla ella cuando la llamas. O sea, el intercomunicador te conoce increíblemente bien. Amiga, date cuenta, exacto. Todo el rato es así, los objetos están diciéndote cosas. No sé, supongo que es que me relaciono bien con los objetos. Me gustaría que hablasen y que nos dijesen cosas, estaría bien. Y que al final, también, si te pones en esta parte de que en el fondo no dejamos de vivir en un mundo de ciencia ficción, ahora mismo todos nosotros estamos en el espacio, en el planeta Tierra, dando vueltas, aunque creamos que no, que estamos en la Feria del Libro en Murcia, lo estamos también, pero también estamos en el espacio yendo a toda hostia, en una galaxia que solo nuestro planeta está habitado, etcétera. Y lo único que nos separa de los objetos, somos átomos igual que los objetos, es que tenemos conciencia, somos autoconscientes y podemos contarnos qué somos, por qué creemos que pasan las cosas. Somos como la afortunada especie que escribe de la Tierra, ¿no? Ningún animal puede escribir, ni contarse a sí mismo, ni ver la vida en pasado, presente y futuro. Ellos ven solo el presente, o creemos que solo ven el presente. Nosotros tenemos muchas herramientas, los objetos no. Pero a mí me encantaría que las tuviesen. O sea, sería genial convivir en un mundo donde todo se comunicase contigo todo el rato. Sería muy cómico. No sé si nos iba a gustar lo que nos dijeran. Hay un libro también, que no he dicho nada aquí en esto, pero hay un libro muy divertido que os recomiendo a todos, que se llama Marciano, vete a casa, de Fredric Brown, que va de repente llega una oleada de marcianos pequeñitos al planeta Tierra, pero en oleadas, llegan de millones en millones. Y son marcianos que se meten en tu casa y te empiezan a juzgar todo lo que haces mal.
Mal, o sea, hasta cuando estás con tu marido en la cama te están diciendo esto lo estás haciendo mal porque tal, yo haría de ti esto, tal, no sé qué, lo otro. Imagínate, o sea, ese libro es increíble de divertido. Sí, son marcianos de Twitter, sí, o sea, es como algo que te está constantemente juzgando, mirando, ¿no? Y por qué lo haces mal, y qué fea esta silla que te has comprado, y imagínate qué clase de infierno, o sea, los terrícolas están deseando que se vayan de la Tierra, pero sí, no sé si nos gustaría lo que nos tendría Claro, que porque los objetos que hemos visto o que he podido leer hasta ahora eran bastante educados, pero me ha dado un poco de pena el perro lunar de la primera historia, porque digo al principio, qué bien, un perro que habla, pero es un perro depresivo, que está todo el rato infeliz con lo que hace, ¿no? Inseguro. Bueno, es un perro depresivo, no, es un perro que llama la atención. Es esa clase de persona, en realidad, que todo el tiempo dice, lo hago todo mal, pero en realidad no lo hace mal. O sea, solo quiere que le digas, no lo haces mal, haces las cosas bien, solo está llamando la atención. Entonces este perro, que debería ser niñero de los niños, todo el tiempo está quejándose al amo y le dice, pero amo, lo hago todo mal, soy un mal perro. Y el amo está todo el tiempo diciéndole, no eres un mal perro, pero claro, además de cuidar él de los niños, tiene que consolar al perro. Es un trabajo tremendo. O sea, sí, es un perro, pero es un perro depresivo, pero en realidad muy inteligente, porque hacerse la víctima siempre te da más atención que no hacerse la víctima. Sí, es muy listo. Y hablando de llamadas de atención, una cosa que me ha llamado la atención mucho de todo el libro en general, que de hecho pasando páginas se ve claramente, escribes con muchísimas mayúsculas, muchos paréntesis, muchas cursivas. ¿Qué pasa en tu cabeza? Bueno, hay mucha gente en mi cabeza y entonces la gente se da codazos para llegar antes, ¿no? Y entonces las palabras parece que también. No sé, me gusta que el texto tenga textura, que se oiga y que interactúe contigo a nivel visual también, que sea algo físico tu interacción con el texto, que no sea que sea como, no sé, yo veo las palabras como a veces como cosas gigantes y yo estoy ahí en medio y algunas las veo dentro de paréntesis, otras las veo en mayúsculas. Tengo una relación con las palabras también muy visual y muy necesito que sean distintas y que importen unas más que otras, que no haya una sensación de horizontalidad, sino que haya verticalidad y que haya palabras como disfrazadas. Me gusta mucho la cursiva, porque no es lo mismo entrar por una puerta que entrar por una puerta en cursiva. Esa puerta es rara, esa puerta no te fías, esa puerta es distinta. Entonces la cursiva me da ciertas cosas, la mayúscula pues son gritos, pero también a veces son carteles o son llamadas de atención o son diálogos interiores de forma mayúscula, nunca mejor dicha, ¿no? Que importan mucho más que lo que pasa afuera. O sea, hay grados en el texto, no hay una horizontalidad, sino que hay como grados de importancia. Hay cosas que importan más que otras, sí. Pues te iba a decir, no sé cómo vamos de tiempo, imagino que muy bien, porque hemos hablado mucho en muy poco tiempo. Yo creo que si queréis, para finalizar, me puedo quedar con puedo decir, como la gente está que levanta la mano después de las conferencias, de más que una pregunta voy a hacer una reflexión. Me ha gustado mucho, en el primer cuento también, hacia el final, hay un personaje que se llama Sylvie, que tiene la sensación de haber metido la pata, porque al principio le dice a ese granjero galáctico que es escritor, le dice, pues no sé tu trabajo realmente para qué sirve, y se siente luego mal por haberle dicho eso. Y entonces ella se da cuenta de que si no estuvieran los escritores, hay cosas que no se sabrían, que se habrían perdido hace tiempo porque pasaron y nadie hubiera escrito sobre ellas. Y me parece algo súper bonito sobre la escritura. Es como decíamos al principio, este libro es una oda a la escritura, a la lectura y a disfrutar muchísimo con las historias. Sí, tal cual. Muchas gracias, María. Pero es una oda también al ser humano. O sea, al final nos contamos historias todos, todo el tiempo. Yo creo que somos escritores todos, aunque no lo pongamos por escrito. Nos contamos nuestra propia historia, nos contamos la historia de nuestra familia, la de nuestra ciudad. Estamos dentro de un contexto todo el rato y si nadie toma nota de ese contexto, que somos nosotros mismos a veces los que tomamos nota, ese contexto no existe. Serían momentos inconexos sin ningún sentido. Entonces, al principio de ese cuento hay una cena muy incómoda en la que este escritor está con un montón de gente que hace un montón de cosas y él piensa, ¿para qué sirve un escritor? ¿No? Y se siente siempre muy pequeño alrededor de gente pues, que tiene flotas de autobuses o que tiene hoteles o que es un chef y cocina en un restaurante importante. No hay nada físico, tangible en lo que hace un escritor, pero en realidad es lo más importante de todo, que es contar
que todo eso existe, porque si nadie lo cuenta, nada ha existido ni nada va a existir. Y yo creo que como especie, como seres humanos, lo que vamos a dejar algún día en el planeta Tierra, los dinosaurios han dejado los huesos y nosotros vamos a dejar, no sé, espero, aparte de los huesos y todas las cosas bonitas que hayamos podido hacer, vamos a dejar lo que nuestras historias, lo que hemos hecho, lo que nos hemos contado nosotros mismos, que no sé si alguien lo descifrará, pero digamos que es lo que vamos a aportar al universo, ¿no? Y me parece una cosa como lo más importante de todo, pero sin embargo tú como escritor o como escritora te sientes siempre muy pequeñito en esas reuniones en las que efectivamente, como le pasa a Floyd Tips, la gente dice, ¿pero qué haces en todo el día? ¿Escribes? ¿Y cómo es eso? ¿Te sientas y escribes? Sí, me siento y escribo. No, pero para escribir tengo que haber vivido cosas o haber leído muchísimo, ¿no? Pero hay una sensación de incomprensión total por parte de la gente que no escribe, de que es algo inútil y piensas, ¿no? Y la novela entera es para decir al mundo que no, los escritores sirven y sirven para algo. Y de hecho durante la pandemia fue bastante obvio para qué servíamos los escritores. Y aquí se ve claramente también eso, porque este escritor vive en el único lugar del planeta donde el catarro interminable no ha llegado y la vida sigue siendo como era antes. Entonces, el mundo allí no se ha acabado, pero en el resto del mundo sí. Y hay varios mundos conviviendo a la vez y eso es muy bonito. Y eso es algo que cada vez que entras en un libro estás dentro de un mundo distinto porque estás dentro de la cabeza de alguien distinto. Y eso para mí siempre es algo como apasionante. Qué bien, qué chulo. Pues nada, pues yo por mi parte creo que hasta aquí. Pero si vosotros tenéis alguna pregunta que hacer, pues es el momento. Os cedo el micro. Venga, animaos, que soy poca gente. No me hagáis decir nombres. El orden o cómo se ha dividido la antología, ¿lo has elegido tú o el editor o cómo? Porque no es orden ni cronológico, tanto de publicación como de origen de Redrick. Entonces, mientras lo estaba leyendo me preguntaba cómo había sido la decisión. Pues lo elegí yo, gracias por hacer esta pregunta, pues es importantísimo. Lo elegí yo porque tenía de repente todos esos cuentos que han quedado fuera, 3 o 4, y yo elegí, sí, han quedado fuera. Yo elegí el orden porque quería que hubiese como en un disco la sensación de, bueno, entras por la puerta grande, ¿no? Por la Nouvelle, te vas ahí un tiempo y luego vamos al pasado y entras en un cuento antiguo pero largo como es el de Cafeteras, luego vamos a uno más corto, o sea, la sensación de intercalar momentos como más intensos, porque los cuentos cortos son como muy intensos, como momentos donde estás dentro de un mundo más tiempo, y a la vez quería que los cuentos estuviesen como pequeñas personitas también protegidos. Es decir, el cuento primero de todos que escribí es claramente un cuento más directo, menos frondoso que el resto, más corto, más torpe en algún sentido, porque es el primer cuento, ¿no? Y no está nada editado. Lo que hay aquí está todo tal cual se publicó, tal cual lo escribí. Nadie editó estos cuentos cuando se publicaron, nadie los ha editado después. O sea, todo está tal cual. Se han quitado si había algún error y tal, pero no ha habido ninguna edición porque yo quería que fuese el momento. Ese cuento, por ejemplo, el primero está hacia el final del libro, en un momento en el que ya está protegido por el resto de cuentos, en el sentido de que cuando llegas a él, si ves que es pequeño, sabes por qué es pequeño, ¿no? Y está explicado por qué es pequeño. Y después de él está, pues, Hombres por Correo Loman, que fue uno de los primeros cuentos que fue finalista de Cosecha Ñ, que fue uno de los primeros cuentos que me alumbraron, que dijeron, vaya, esta chica escribe bien, ¿no? A lo mejor va a ser una escritora algún día que importe. Entonces ese cuento está justo después, aunque yo considero también que es un cuento pequeño de primera época, pero fue grande en su momento. Entonces hay están como si fuese una pequeña familia y no necesariamente como llegaron a la mesa, sino como donde mejor se podían sentar para estar mejor acompañados con el de al lado, para llevarse bien durante toda la cena, que en realidad es toda la eternidad o el tiempo que dure este libro en librerías o que exista. O sea que sí, eso me di cuenta también después, que están como muy protegidos. Cada cuento está
donde tiene que estar para que se entienda por qué está ahí o por qué es menos que otro o más que otro o así. Entonces, gracias por la pregunta. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Pues ya está, bueno, vamos. ¿En serio? ¿Ya? Ya está. ¿A ti te ha quedado algo por comentar? Bueno, puedo decir como curiosidad que el título del libro, que no se ha enterado nadie de esto, es un capítulo de Bienvenidos a Welcome que se llama igual, nada más caballeros y planetas. O sea, está todo dentro de todo viene de algún otro Exclusiva. lugar. Sí. Si nadie se ha dado cuenta, pero es un capítulo de Bienvenidos a Welcome. Sí, ya está. Pues nada, pues muchísimas gracias por haber venido y Gracias a ti, María, por el esfuerzo y por todo, y gracias a vosotros por venir. Sí. y gracias a ti también por ponerlo fácil.